Hay quienes se preguntan si con la imposición de aranceles de parte del gobierno de Trump a la importación de productos a los Estados Unidos llegó a su fin lo que algunos llaman la era del libre comercio. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que libre comercio, verdadero libre comercio, no hemos tenido. Desde la fundación del GATT, el Acuerdo General sobre Tarifa y Aranceles, y luego su conversión en la Organización Mundial del Comercio, y luego tratados de libre comercio, como en su momento fue el TLC de México, Estados Unidos y Canadá, que luego se convirtió en el TEMEC que está vigente. Pese a todas esas organizaciones y acuerdos, verdadero libre comercio nunca hemos tenido. A ver. Hay libre comercio en los países en los cuales son los consumidores, sin ninguna intervención del gobierno, quienes determinan qué se importa y cuánto se importa, quienes determinan la composición, el qué y el monto, el cuánto de lo que se importa, de tal manera que se importa lo que los consumidores están dispuestos a comprar y en las cantidades que los consumidores están dispuestos a comprar, ojo, sin ninguna intervención del gobierno, intervención que puede darse de manera esencial de tres formas. La primera, el gobierno prohibiendo las importaciones. La segunda, el gobierno gravando las importaciones con aranceles, lo cual puede dar como resultado un aumento en el precio del producto importado, lo cual le resta competitividad a favor de los productores nacionales. Y la tercera, la imposición de cuotas de importación. Sí se puede importar este producto, pero nada más en determinadas cantidades. Entonces, hay que tener muy claro que hay libre comercio, verdadero libre comercio, en los países en los cuales son los consumidores, sin ninguna intervención del gobierno, sin que el gobierno prohíba importar algo, sin que el gobierno permita importar algo pero gravándolo con un arancel, o con el gobierno permitiendo importar algo pero nada más en determinada cantidad. Hay verdadero libre comercio en los países en los cuales son los consumidores, sin ninguna intervención del gobierno, quienes determinan qué se importa y cuánto se importa. Y ese esquema, pues simple y sencillamente hoy en el mundo no existe. Oye, pero ¿qué México no es un buen ejemplo, sobre todo a partir de 1994, cuando entró en vigor el TLC con Estados Unidos y Canadá? ¿Que México no es un buen ejemplo de libre comercio? No, de ninguna manera. El resultado del TLC fue un gobierno entre mexicanos, estadounidenses y canadienses menos intervenido por el gobierno. Pero de eso a decir que el resultado del TLC fue, por lo menos desde la península de Alaska hasta la península de Yucatán, el verdadero libre comercio, y que somos los consumidores mexicanos, estadounidenses y canadienses comprando, dejando de comprar, quienes determinamos sin ninguna intervención del gobierno qué se importa y cuánto se importa, no es cierto. No hay que confundir un comercio menos intervenido por el gobierno con el verdadero libre comercio. Por eso es que a la pregunta de si la imposición de aranceles de parte del gobierno de Trump da como resultado el fin del libre comercio, la respuesta es que no, porque simple y sencillamente no hemos tenido verdadero libre comercio. ¿Cuál va a ser el resultado de la imposición de los aranceles de parte del gobierno de Trump? Pues un comercio internacional más intervenido en este caso por el gobierno estadounidense a partir de los aranceles que pretende imponer, que dicho sea de paso son una verdadera salvajada, motivo más que suficiente para que debieran estar constitucionalmente prohibidos. ¿Quién es el gobierno de cualquier país para decirle a sus ciudadanos qué pueden importar y qué no pueden importar y en qué condiciones lo pueden hacer y en qué condiciones no?
Eso es una violación al derecho a la libertad individual y al derecho a la propiedad privada. Además de que el efecto de los aranceles es contraer el comercio internacional, que no es más que el comercio entre personas de distinta nacionalidad. Mucho faltaba antes de que llegara Trump con su imposición de aranceles para que tuviéramos en el mundo verdadero libre comercio. Y ahora, con la imposición de aranceles de parte del gobierno de Trump, pues más lejos vamos a estar del verdadero libre comercio, porque esos aranceles implican una intervención injusta e ineficaz del gobierno de los Estados Unidos en el comercio internacional. Intervención injusta porque viola el derecho a la libertad individual para que estadounidenses y el resto del mundo establezcan relaciones comerciales como más les convenga, e ineficaz porque los aranceles pueden reducir el volumen del comercio exterior, y eso no solamente afecta a quienes producen y exportan, sino también a quienes compran y consumen. Una verdadera salvajada la imposición de aranceles en un contexto en el cual, en términos generales, simple y sencillamente estamos muy, pero muy lejos del verdadero libre comercio.